Pensaban que solo era una camarera y que nadie limpiaba las mesas en el local más exclusivo de la mafia de Nueva York, el Beta, hasta que entró Lorenzo Moretti, el jefe de las 5 familias, un hombre que no había sonreído desde 1999. La miró, se rió y le dijo a su consejero en un dialecto siciliano poco común que ella solo era basura para las ratas. Pensaba que ella era ajena a su mundo. Se le equivocaba. Ella no solo lo entendió, le respondió en el dialecto de su propio pueblo, un idioma muerto para todos excepto para los fantasmas de Sicilia. La sala no solo se quedó en silencio, dejó de respirar. La camarera no era una don nadie, era el arma que él nunca vio venir. Sophie se ajustó el cuello de su uniforme negro, cuya tela le rozaba el cuello. El aire en Levetta siempre olía igual: aceite de trufa, colonia cara y miedo. Era un aroma peculiar, específico de este rincón de Tribeca, donde los coches aparcados fuera costaban más que la mayoría de las casas del Medio Oeste. Se miró en el reflejo del latón pulido de la máquina de café. Cabello castaño recogido, maquillaje mínimo, mirada baja. El objetivo era la invisibilidad. Durante 3 años, Sophie había perfeccionado el arte de ser un mueble. No era Sophie la mujer, era Sophie la mano que servía el queyante, la sombra que recogía los platos. La mesa 4 está libre, dijo el maître. Marco le espetó al pasar junto a ella. Y arréglate el delantal. Él viene esta noche. Sophie no tuvo que preguntar quién era. Todo el restaurante vibraba con energía nerviosa desde el mediodía. Lorenzo Moretti. La prensa lo llamaba consultor logístico. El FBI lo llamaba el amanecer de teflón. En las calles lo llamaban Ilopo, el lobo. Sophie sintió un nudo frío en el estómago. Conocía ese rostro. Todos lo conocían. Pero para ella el nombre Moretti tenía un significado diferente. Era un nombre grabado en las lápidas de un pasado que había enterrado bajo un número de seguridad social falso y un apartamento barato en Queens. Me encargaré de la parte de atrás, susurró Sophie, tratando de cambiar de turno con Jana, una camarera más joven que veía a los mafiosos con una mezcla de terror y excitación. Ni lo sueñes, espetó Marco, que la había oído. Jana tiembla cuando sirve la sopa. Tú tienes hielo en las venas, Sophie. Te encargarás de la mesa VP. No me avergüences o te dejaré en la calle. Ella asintió, agarrando la bandeja con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Había pasado una década huyendo de este mundo, huyendo de la herencia que manchó sus manos de rojo incluso antes de nacer. Y ahora tenía que servir vino al hombre que actualmente ocupaba el trono. Construido sobre huesos, las pesadas puertas de roble se abrieron. La música jazz ambiental no se detuvo, pero la conversación sí. Lorenzo entró. Era más alto de lo que parecía en las fotos de vigilancia que Sophie solía estudiar en su vida anterior. Llevaba un traje gris oscuro tan bien cortado que parecía que podía cortar. No miró alrededor de la sala. No tenía por qué hacerlo. Se adueñó del espacio en el momento en que su zapato tocó el suelo de mármol. A su lado estaban sus inquilinos izquierdos, Mateo, un bruto con una cicatriz que le cruzaba la ceja, y Silvio, el consejero, un hombre mayor con ojos de tiburón. Se dirigieron a la mesa 4, la mesa de la esquina con la mejor vista de las salidas. Sophie respiró hondo. Solo una camarera, se repitió mentalmente. Solo un fantasma. Se acercó a la mesa con la jarra de agua. Sus movimientos eran precisos, ensayados. Sirvió el agua sin salpicar, colocando los vasos con un toque aterciopelado. Lorenzo no levantó la vista. Estaba ocupado examinando el menú, aunque todo el mundo sabía que pediría el oso buco sin mirar. «Buenas noches, caballeros», dijo Sophie con voz monótona y sin entonación. «¿Les apetece algo de la barra?» Lorenzo hizo un gesto con la mano para indicarle que no le atendiera. Silvio, el hombre mayor, levantó la vista. «El baro 96, ábralo una hora antes de servirlo y traiga los antipasti inmediatamente». Por supuesto, ella se dio la vuelta para marcharse, y fue entonces cuando ocurrió. Sintió la mirada de Lorenzo sobre ella. No era una mirada de atracción, era la mirada de un depredador que percibe movimiento entre la maleza. «Espere»,
dijo Lorenzo con voz grave y sedosa. Sophie se quedó paralizada, de espaldas a él. Se giró lentamente. Sí, señor. La miró de arriba abajo, analizando todo con la mirada. Sus zapatos, sus manos, su postura. Buscaba una amenaza. Encontró a una camarera. Se burló con un sonido cruel y arrogante. Se volvió hacia Silvia, recostándose en su silla, y cambió de idioma. No hablaba inglés ni italiano estándar. Hablaba siciliano con influencia arbaresa, un dialecto específico y retorcido de los pueblos de montaña cercanos a Polalmo. Era tanto un código como un idioma utilizado por las familias antiguas para hablar de negocios delante de los policías de Spiri y los estadounidenses. Lorenzo le susurró a Silvio, señalando vagamente a Sophie con la barbilla. Manu, mira a esta mujer, carne barata. Parece una mula cansada que ni siquiera sabe sostener un plato. Silvio se rió entre dientes y bebió un sorbo de agua. Portal. Es una vergüenza, Enzo. Pero mientras traiga el vino, ¿a quién le importa? Lorenzo sonrió con aire burlón, con una mirada cruel. Sifus Cecilia. Si estuviéramos en Sicilia, la pondría a limpiar los baños. Es lo único para lo que sirve. El insulto era vil. Era de mal gusto. Era la típica arrogancia de Moretti. Sophie se quedó allí, con la bandeja temblando ligeramente en su mano. No por miedo, sino por rabia. Conocía ese dialecto. No solo lo conocía. Era el idioma en el que su abuela cantaba canciones de cuna. Era el idioma en el que gritaba su padre antes de que lo mataran a tiros en un olivar de Polalmo hacía 20 años. Era el idioma de su sangre. Lo inteligente era marcharse. Lo seguro era ser la mula que él creía que era. Pero Sophie estaba cansada. Estaba cansada de esconderse. Cansada del uniforme barato y cansada de hombres como Lorenzo Moretti que se creían dioses por llevar armas. El silencio en la mesa se prolongó. Esperaban que ella se inclinara y se marchara. En cambio, Sophie apretó con fuerza la bandeja vacía. Su postura cambió. La encorvadura de la camarera cansada desapareció, sustituida por la columna rígida y orgullosa de una mujer nacida en una dinastía más antigua que la suya. Miró a Lorenzo directamente a los ojos. La temperatura del restaurante pareció bajar 10 de Zoom. El piano jazz de fondo pareció desvanecerse en un ruido blanco. Lorenzo ya había apartado la mirada, buscando un palito de pan, ignorando por completo su existencia. Sophie no se movió. Mulastanza, repitió en voz baja. La mano de Lorenzo se detuvo a medio camino de la cesta del pan. No fueron las palabras lo que lo detuvo. Fue el acento. Ella no lo dijo como una turista estadounidense que intenta pronunciar brusqueta. Lo dijo con el ritmo gutural y entrecortado del viejo país. Él giró la cabeza lentamente, con el ceño fruncido. Disculpe, dijo en inglés, asumiendo que había oído mal. Sophie no pestañeó. Se acercó a la mesa, violando la barrera invisible del espacio personal que los capos de la mafia mantenían a su alrededor. Habló con claridad, su voz atravesando el ruido del comedor. Pero no habló en inglés. Cambió sin esfuerzo al mismo dialecto siciliano oscuro que él acababa de usar. Dei Morete, dijo, con voz baja y peligrosa. Hablas de mulas, don Morete, pero un hombre de verdad no insulta a quien le sirve el pan. Solo los perros ladran a quienes no pueden morder. El sonido de los cubiertos en las mesas cercanas se detuvo. Silvia dejó caer el tenedor. Este golpeó ruidosamente contra la vajilla. Mateo, el guardaespaldas, se levantó a medias de su asiento y metió la mano en la chaqueta en busca de un arma. Lorenzo levantó una mano para detenerlo, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Sophie. La arrogancia había desaparecido, borrada por la conmoción. Su rostro palideció y luego se sonrojó con un calor peligroso. Chisi también, susurró Lorenzo, volviendo al dialecto. ¿Quién eres? Sophie ladeó la cabeza, con una sonrisa fría en los labios. Pora Winu, respondió. Soy la que te trae el vino. Mantuvo su mirada durante 3 segundos que parecieron eternos en su mundo. Un desafío. Luego, como si le hubieran pulsado un interruptor, volvió a ser la sumisa camarera. Ahora mismo te lo traigo, dijo en un inglés monótono. Decantado.
Una hora, dijo ella, dio media vuelta y se alejó. Podía sentir sus ojos clavados en ella como si le quemaran la espalda. Atravesó las puertas de la cocina y en cuanto se cerraron, se derrumbó contra la encimera de acero inoxidable, jadeando. «¡Sophie!», gritó Marco desde el pasillo. «¿Dónde está el antipasto para la mesa 4? «Ya lo traigo», espetó, con las manos temblorosas mientras cogía la bandeja de pushkuto y melón. Había cometido un error enorme y potencialmente fatal. No se humilla a un capo delante de sus hombres, y desde luego no se revela que se habla el lenguaje secreto del círculo íntimo. En el comedor, el ambiente de la mesa 4 había pasado de relajado a letal. Lorenzo miró fijamente las puertas de la cocina, con los nudillos blancos mientras agarraba el mantel. «Ella lo entiende», susurró Silvia, secándole el sudor del labio superior. «Enzo, ella entiende el Arberesia. Eso no es la escuela italiana. Eso es el pueblo. Eso es la familia. Sé lo que es», gruñó Lorenzo. «¿Quién es ella?», preguntó Mateo, con la mirada recorriendo la sala. «¿Una federal? ¿Una espía?» «No», dijo Lorenzo, con la mente a 1000 por hora. «Los federales aprenden italiano en cuántico. Suenan como libros de texto». Ella sonaba como mi abuela. Bajó la mirada hacia sus manos. La había insultado, la había llamado basura, y ella lo había reprendido con más dignidad que la que poseían sus propios capitanes. «Averígualo», ordenó Lorenzo en voz baja. «Jefe, podemos agarrarla después del turno», sugirió Mateo. «No», espetó Lorenzo. «Estamos en público y quiero saber quién la ha enviado. No se encuentra por casualidad a una chica así sirviendo pasta en Tribeca. Alguien la ha colocado aquí. Quizá los rusos, quizá la tríada. O quizá», dijo Silvio en voz baja, «ella es solo un fantasma». Lorenzo se levantó. «No tengo hambre». «Jefe, he dicho que no tengo hambre. Deja $1000 sobre la mesa. Nos vamos». «Pero la chica, yo me encargaré de la chica», dijo Lorenzo, abrochándose la chaqueta. «Personalmente». Sophie se asomó por la pequeña ventana circular de la puerta de la cocina, justo a tiempo para ver a Lorenzo Moretti caminando hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Se dio la vuelta y miró directamente a la ventana de la cocina. No podía verla a través del cristal, pero sabía que estaba allí. Se llevó 2 dedos a los ojos y luego señaló la puerta. «Te estoy vigilando». Sophie se encogió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Había querido herir su ego. En cambio, acababa de invitar al lobo a entrar en su casa. El turno terminó a las 2 de la madrugada. Sophie pasó el resto de la noche sobresaltándose con las sombras. Cada vez que un cliente alzaba la voz, pensaba que era un comando de ataque. Se quitó rápidamente el uniforme y se puso una sudadera gris holgada y unos vaqueros. Salió por el callejón trasero, donde la recibió el olor a cartón mojado y basura. Esa era la cruda realidad de Nueva York. Caminaba rápido, con la cabeza gacha y las llaves entre los dedos, un hábito que había adquirido al vivir huyendo. Había recorrido 2 manzanas por Varick Street cuando lo vio. Un Cadillac Escalade negro parado en la acera. El motor ronroneaba y las ventanas estaban tan tintadas que parecían manchas de aceite. Sophie se detuvo. Se dio la vuelta para ir en la otra dirección, pero un segundo coche, un elegante Maserati, salió de una calle lateral y le bloqueó la retirada. Estaba atrapada. La puerta trasera del Escalade se abrió. No fue Mateo ni un matón quien salió. Era Lorenzo. Estaba solo. Se apoyó en el marco de la puerta y encendió un cigarrillo. La llama iluminó los ángulos marcados de su rostro. Parecía diferente bajo la luz de las farolas. Menos como un rey y más como un luchador callejero con un traje caro. «Caminas rápido», dijo. Sophie no respondió. Calculó la distancia hasta la entrada del metro. 50 metros. Demasiado lejos. «No voy a hacerte daño», dijo él, dando una calada. «Si quisiera matarte, no habrías pasado del contenedor de basura». «¿Qué quieres?», preguntó Sophie con voz firme. «Respuestas», dijo Lorenzo. Tiró el cigarrillo y lo aplastó con su zapato lustrado. «Me has avergonzado esta noche, Sophie. Ese es el nombre que pone en la etiqueta, ¿verdad? Sophie es un nombre común,
Y hablas con acento de las montañas de Corleó. ¿Es eso común? Dio un paso hacia ella. Te investigué mientras esperaba. Sophie Miller, número de la Seguridad Social expedido en Ohio. Instituto en Dayton, sin pasaporte, sin familia. Se detuvo a 1 metro de ella. Olía a tabaco y a peligro. Papel, susurró. Estás hecha de papel, Sophie. Toda tu vida es una mentira escrita por alguien muy bueno falsificando documentos. ¿Quién eres realmente? Soy una camarera que quiere volver a casa, dijo ella. Mentirosa, Lorenzo extendió la mano. Por un segundo, Sophie pensó que iba a golpearla. Su cuerpo reaccionó por instinto. La memoria muscular del entrenamiento, que no había utilizado en años, se activó. Cuando su mano se acercó a su hombro, ella no se inmutó. Le apartó la muñeca con la mano izquierda, se colocó en posición de defensa y le dio un codazo en las costillas con el codo derecho. Fue un movimiento rápido. Lorenzo, hay que reconocerlo, fue rápido. Bloqueó el codo, pero la fuerza del golpe le dejó sin aliento. Retrocedió tambaleándose y la miró con los ojos muy abiertos. Sophie se quedó en posición de combate, con el centro de gravedad bajo y las manos en alto. Las chicas de Ohio no pelean como instructoras de Krav Maga, jadeó Lorenzo, con una sonrisa burlona volviendo lentamente a su rostro. No parecía enfadado, parecía encantado. Aléjate de mí, Moretti, advirtió Sophie. Has golpeado a un hombre de confianza. Lorenzo se rió con malicia. ¿Sabes cuál es el castigo por eso? Conozco las reglas, dijo ella. Tú conoces las reglas, repitió él. Se enderezó la chaqueta. Hablas el idioma, luchas como un soldado, y te escondes como un espía. Se acercó de nuevo, más despacio esta vez, con las manos en alto en señal de rendición. Tengo un problema, Sophie. Estoy rodeado de enemigos. Tengo ratas en mi organización. Y esta noche he encontrado a la única persona en Nueva York que no me teme. Metió la mano en el bolsillo. Sophie se tensó, lista para volver a atacar. Sacó una tarjeta. Era negra, con un único número de teléfono dorado grabado en relieve. No necesito una camarera, dijo Lorenzo en voz baja. Necesito a alguien que pueda ver los cuchillos antes que yo. Alguien que entienda las viejas costumbres. Metió la tarjeta en el bolsillo de su sudadera con capucha. Llámame o no, pero si los rusos descubren quién eres realmente antes que yo, desearás estar conmigo. Volvió a subir a la escalade. La puerta se cerró de golpe. Los neumáticos chirriaron cuando el coche se alejó a toda velocidad en la noche, dejando a Sophie sola bajo la luz parpadeante de la farola. Metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta. Le volvían a temblar las manos. Los rusos. Había mencionado a los rusos. Sophie cerró los ojos. Si los rusos estaban en la ciudad, su tapadera no solo se había descubierto, se había incinerado. Los rusos fueron quienes mataron a su padre. Miró la tarjeta negra. Lorenzo Moretti era un monstruo, pero quizá fuera el único escudo que le quedaba contra los demonios de su pasado. Sophie no fue directamente a casa. Cogió el tren Q, pasó de largo su estación, volvió en autobús y recorrió el último 1,5 kilómetros a pie por las sinuosas calles de Queens. Eran las 3:30 de la madrugada cuando por fin se detuvo frente a su edificio, una destartalada casa de ladrillo que olía a col hervida y yeso húmedo. Se detuvo ante la puerta principal. Algo no iba bien. Era algo insignificante. Un detalle que la mayoría de la gente pasaría por alto. Antes de irse a trabajar, había colocado un pequeño trozo de cinta adhesiva transparente en la esquina inferior del marco de la puerta. Era un viejo truco que le había enseñado su padre cuando tenía 12 años. Confía en Dios, Sofía, pero comprueba todo lo demás. La cinta estaba rota y se le cortó la respiración. Había alguien dentro. Retrocedió lentamente, refugiándose en las sombras del callejón. Su mente se aceleró. ¿Era Lorenzo? ¿Había ignorado su propia promesa y enviado a sus matones a arrastrarla dentro? No. Lorenzo era arrogante, pero no descuidado. Si Lorenzo la hubiera querido, la habría secuestrado en la calle. Esto parecía diferente. Parecía torpe. Parecía cosa de los rusos. Tenía dos opciones: huir y dejarlo todo atrás.
Su alijo de dinero, sus pasaportes falsos, la única foto que tenía de su madre, o entrar y luchar. Sophie se tocó el bolsillo de su sudadera con capucha. Tenía un cúter del restaurante y un pequeño bote de spray pimienta. No era precisamente un arsenal contra los sicarios de la mafia. Entonces recordó la tarjeta negra. La sacó. Los números dorados brillaban en la tenue luz. «Llámame». Marcó el número. Sonó una vez. «Habla». La voz de Lorenzo respondió. Parecía completamente despierto. «Hay alguien en mi apartamento», susurró Sophie, pegando la espalda contra la pared de ladrillo. Hubo una pausa. La línea crepitaba con estática. «¿Dónde estás?» «Fuera de Queens, en la calle 42. ¿Estás a salvo?» «Durante los próximos 30 segundos. Después de eso, no lo sé». «Quédate escondida», ordenó Lorenzo. «No entres, no te involucres. Tengo un coche a 2 manzanas observándote». Sophie se quedó paralizada. «Me has seguido». «Te lo dije, Sophie. Soy consultor logístico. Protejo mis inversiones. Ve a la esquina de Broadway. Un sedán gris. La palabra clave es Omea. Ve». La línea se cortó. Sophie no tuvo tiempo de enfadarse por la vigilancia. La puerta principal de su edificio se abrió. Salieron 2 hombres. Eran grandes, llevaban chaquetas de cuero que se abultaban en la cintura. No eran italianos, eran de Europa del Este. Los rusos utilizaban matones albaneses. Uno de ellos miró su teléfono. «No está ahí, el lugar está vacío. Encuéntrenla». El otro gruñó. Don dijo que trajeran su cabeza. La sangre de Sophie se heló. Traer su cabeza. No se trataba de una campaña de reclutamiento. Era una ejecución. Se adentró en el callejón, sorteando el laberinto de cubos de basura con pasos silenciosos. Llegó a la esquina de Broadway justo cuando el sedán gris se detenía. La ventanilla se bajó unos centímetros. «¿Código?», preguntó el conductor. Parecía un ex-marine. «¿Momea?», dijo Sophie, metiéndose en el asiento trasero cuando se abrió la puerta. «¡Vete!», gritó. Los neumáticos chirriaron cuando el coche arrancó justo cuando los 2 albaneses doblaban la esquina con las armas desenfundadas. Dispararon 2 tiros, destrozando la luz trasera, pero el sedán ya se había metido entre el tráfico, desapareciendo en la noche de la ciudad. Sophie se desplomó contra el asiento de cuero, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Estaba viva, pero Sophie Miller, la camarera, estaba muerta. Su apartamento estaba comprometido. Su identidad estaba quemada. El coche no se detuvo hasta llegar a un garaje subterráneo privado en el centro de Manhattan. El ascensor la llevó 50 pisos más arriba, al ático del St. Regis. Las puertas se abrieron directamente a una sala de estar que costaba más que todas las ganancias de su vida. Las ventanas del suelo al techo daban a la brillante red de la ciudad de Nueva York. Lorenzo estaba de pie junto a la chimenea, bebiendo un vaso de líquido ámbar. Se había quitado el traje y se había puesto una camisa de seda negra y pantalones. Parecía cansado, pero sus ojos eran agudos. «Tienes un problema de plagas», dijo Lorenzo, volviéndose hacia ella. «¿Albaneses?» «Rusos», corrigió Sophie entrando en la habitación. Se sentía sucia y pequeña en ese palacio de cristal y oro. Ellos contrataron a los albaneses. «Los rusos», reflexionó Lorenzo, removiendo su bebida. «Están invadiendo mi territorio en el distrito cárnico. Agresivos, estúpidos». La miró. «¿Por qué quieren matar a una camarera?» «Sophie». Sophie se acercó a la ventana y miró la ciudad que quería devorarla por completo. «Porque mi nombre no es Sophie Miller». «Lo sé», dijo Lorenzo en voz baja. «Hice algunas llamadas mientras estabas en tránsito». Dejó una carpeta sobre la mesa de café de cristal. «Eres Sofía Rossi», dijo. «Hija de Giacomo Rossi, el creador de Polmo, el hombre que controló el comercio del aceite de oliva durante 30 años hasta que fue asesinado en 2005. Sophie se estremeció. Oír su verdadero nombre en voz alta fue como un golpe físico. «Lo mataron», susurró. «Los rusos querían sus rutas marítimas. Lo mataron, a mi madre, a mis hermanos. Yo estaba lejos, en un internado en Suiza. Fui la única que quedó. Y desde entonces has estado huyendo», concluyó Lorenzo. «Sirviendo mesas, fregando suelos, escondiéndote de los fantasmas.
Ya no me escondo, dijo Sophie, volviéndose hacia él. Tenía los ojos secos. Me encontraron. No tengo a dónde ir. Lorenzo se acercó a ella. Se paró tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba. Sí tienes a dónde ir, dijo él. La familia Rossi era aliada de los Moret en los viejos tiempos. Tu padre y mi abuelo compartían el pan. Él extendió su mano. Trabaja para mí, Sofía. No como camarera. Sé mis ojos, sé mis oídos. Tú hablas los dialectos. Conoces las costumbres. Tienes la sangre. Mi organización está llena de serpientes. Y necesito una mangosta. ¿Y qué obtengo yo? Preguntó Sophie mirando su mano. Obtienes protección, prometió Lorenzo. Obtienes dinero y cuando llegue el momento adecuado, obtienes a los rusos. Sophie miró su mano y luego su rostro. El lobo de Nueva York le estaba ofreciendo un pacto con el diablo. Pero en ese momento, el diablo era el único con una espada lo suficientemente grande como para defenderla. Ella tomó su mano. Su apretón era firme, cálido y peligroso. Trato hecho, dijo ella. La transformación llevó 3 días. Lorenzo no solo le dio un trabajo, le dio una nueva piel. Los uniformes baratos de poliéster y las sudaderas holgadas fueron reemplazados por blazers a medida, blusas de seda y tacones de aguja que parecían armas. La trasladó a un apartamento seguro en su edificio, 3 pisos por debajo del suyo. Pero el verdadero cambio fue interno. Sophie, ahora conocida como Sofía dentro del círculo íntimo, tuvo que volver a aprender a ser una depredadora. Su primera prueba llegó un martes por la noche, una reunión con la familia Calibrasi en un almacén privado en el Navy Yard. Quédate cerca, le dijo Lorenzo, mientras ajustaban sus auriculares en la parte trasera del todoterreno. No hables a menos que te lo pida. Solo escucha. Escucha lo que dicen y, lo que es más importante, lo que no dicen. ¿Con quién nos reunimos? Con Vincent el carnicero. Vargo, dijo Lorenzo, revisando su pistola. Afirma que quiere la paz. Dice que no sabía que los rusos se estaban mudando allí. ¿Le crees? Creo que todo el mundo es un mentiroso hasta que muere, respondió Lorenzo. Entraron en el almacén. Hacía frío y olía a óxido y sal marina. Vargo esperaba en una mesa metálica, rodeado de 4 guardias. Era un hombre gordo con manchas de grasa en la camisa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lorenzo se sentó frente a él. Silvio se colocó a su derecha. Sofía se situó a su izquierda con un maletín que supuestamente contenía contratos, pero que en realidad contenía una Glock 19 cargada y un dispositivo de rastreo. La reunión comenzó cordialmente. Hablaron en italiano estándar. Vargo se disculpó por los recientes roces. Ofreció a Lorenzo un porcentaje de sus sindicatos de la construcción como ofrenda de paz. No siento ningún aprecio por los rusos, dijo Vargo, extendiendo las manos. Son unos animales. No respetan la tradición. Tú y yo, Lorenzo, somos hombres de honor. Lorenzo asintió, aparentemente apaciguado. El acuerdo de construcción es generoso, Vincent. Acepto. La tensión en la sala se disipó. Silvio relajó los hombros, pero Sofía sintió un cosquilleo en la nuca. Estaba observando al consejero de Vargo, un hombre delgado llamado Paulo, que permanecía de pie en las sombras. Mientras Vargo hablaba en italiano, Paulo susurraba al teléfono. No hablaba en italiano, hablaba en arberesha. Sofía aguzó el oído, filtrando el eco del almacén. Isis nariti, susurró Paulo. Los peces están en la red. Sofía abrió mucho los ojos. Era una trampa. No esperó permiso. Dio un paso adelante y puso la mano en el hombro de Lorenzo. Una grave violación del protocolo. Jefe, dijo en inglés, con voz aguda, tenemos que irnos ahora mismo. La sonrisa de Vargo se desvaneció. Disculpe, ¿quién es la mujer? Cállate, espetó Lorenzo a Vargo y luego miró a Sofía. ¿Por qué, Paolo? Dijo ella señalando al hombre en las sombras. Acaba de dar la señal. Los peces están en la red. No están solos aquí. La cara de Vargo se puso morada. Está mintiendo. Está loca. Lorenzo miró a Sofía. Vio la certeza en sus ojos. No dudó. Volcó la mesa de una patada, utilizando la pesada superficie metálica como escudo justo
cuando las claraboyas sobre ellos se hacían añicos. Unos hombres descendieron por las vigas con cuerdas. Las metralletas disparaban sin cesar. ¡Una emboscada!, gritó Silvio, respondiendo al fuego. ¡Vamos! Lorenzo agarró a Sofía del brazo y la arrastró detrás de una pila de cajas de transporte. Las balas destrozaron el hormigón donde habían estado un segundo antes. ¿Cómo lo sabías?, gritó Lorenzo por encima del rugido de los disparos. «Hablaba el dialecto», gritó Sofía, sacando su Glock del maletín. «¡Te han vendido a los rusos!». Estaban acorralados. Los hombres de Vargo se acercaban por delante y el equipo de repelentes los flanqueaba desde arriba. «Silvio ha sido alcanzado», gritó Mateo desde el otro lado de la sala. El consigliere mayor se agarraba la pierna. La sangre se acumulaba en el suelo. Lorenzo miró a su mentor y luego a la salida, a 50 metros de distancia, atravesada por una lluvia de balas. Parecía atrapado. Por primera vez, el lobo parecía acorralado. Sofía lo vio. Vio la vacilación. «Cúbreme», dijo. «¿Qué?». «No». Lorenzo la agarró. «Eres analista, no soldado. Yo soy una Rossi». Ella gruñó, zafándose de su agarre. «Y nadie mata a mi jefe en la primera semana». No esperó. Rompió la cobertura y corrió lateralmente a través del espacio abierto. No solo corría, traía el fuego. Los pistoleros en las vigas dirigieron su puntería hacia la mujer con tacones altos que corría como una atleta olímpica. Sofía se deslizó por el suelo y se refugió detrás de una carretilla elevadora. Respiró hondo, se levantó y disparó 3 veces. Su puntería era certera. 2 de los hombres de las vigas cayeron y sus cuerpos golpearon el hormigón con un ruido sordo y repugnante. La distracción funcionó. Lorenzo y Mateo arrastraron a Silvio hacia la salida, disparando ráfagas de fuego de cobertura. Sofía se reunió con ellos en la pesada puerta de hierro. Lorenzo la abrió de una patada y salieron a la lluviosa noche, donde les esperaba su convoy. Se amontonaron en el todoterreno, con los neumáticos chirriando, mientras se alejaban a toda velocidad de la emboscada. Dentro del coche, reinó el silencio durante un minuto, solo roto por los gemidos de dolor de Silvio. Lorenzo miró a Sofía. Tenía el pelo revuelto, la chaqueta rasgada y una mancha de grasa en la mejilla. Recargaba el cargador con manos tranquilas y firmes. Nunca había visto nada tan hermoso en su vida. «Nos has salvado», dijo Lorenzo, con voz llena de admiración. «Hice mi trabajo», respondió Sofía, encajando el cargador en su sitio. «Mataste a 2 hombres», señaló Lorenzo. «En defensa propia». Lorenzo extendió la mano y le limpió la grasa de la mejilla con el pulgar. Su tacto era suave, en marcado contraste con la violencia de la que acababan de escapar. «No eres solo una Rossi», susurró. «Eres peligrosa». «¿Es eso un problema?», le desafió ella, mirándole a los ojos oscuros. Lorenzo se inclinó hacia ella, con la cara a pocos centímetros de la suya. La adrenalina seguía corriendo por las venas de ambos, creando un campo magnético eléctrico. «No», murmuró él, «es exactamente lo que he estado esperando». Por un momento pareció que iba a besarla. El aire entre ellos crepitaba con un deseo tácito, una mezcla de miedo y atracción más potente que cualquier droga. Entonces sonó su teléfono. Lorenzo se apartó, rompiendo el hechizo. Respondió, con el rostro endurecido como una piedra. «¿Qué?», ladró. Escuchó un momento y luego bajó el teléfono lentamente. Miró a Sofía, pero la calidez había desaparecido. La había sustituido una mirada de profunda traición. «¿Conductor?», dijo Lorenzo con frialdad. «Detenga el coche». «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, sintiendo el cambio. «Era mi contacto en el FBI», dijo Lorenzo, con voz desprovista de emoción. «Acaba de analizar balísticamente el arma encontrada en el almacén de Vargo, la que utilizaron sus hombres, y coincide con el arma utilizada para matar a mi hermano hace 3 años». Lorenzo se volvió hacia Sofía, con los ojos como el hielo. «El arma pertenece a la familia Rossi, Sofía, la familia de tu padre». Sofía se quedó paralizada. «Eso es imposible. Mi padre lleva muerto 20 años. Nuestras armas fueron destruidas». «¿De verdad?», preguntó Lorenzo. «¿O me has estado mintiendo todo este tiempo?».
¿Estás aquí para ayudarme, Sofía? ¿O estás aquí para terminar lo que empezó tu padre? El coche se detuvo a un lado de la autopista mojada por la lluvia. Sal del coche, dijo Lorenzo. Lorenzo, escúchame. He dicho que salgas del coche, gritó mientras buscaba su arma. Antes de que olvide que me has salvado la vida hace 5 minutos. Sofía lo miró, con lágrimas de frustración en los ojos. Se equivocaba. Alguien estaba incriminando a su familia, incriminándola a ella, pero el lobo estaba herido y no escuchaba razones. Abrió la puerta y salió bajo la lluvia torrencial. El todoterreno se alejó a toda velocidad, dejándola abandonada al borde de la autopista, sola una vez más. Pero esta vez no era solo una camarera huyendo de su pasado. Era una soldado en una guerra que ella no había empezado y la iba a terminar. Sofía caminó 5 kilómetros bajo la lluvia hasta que encontró un restaurante de carretera. Se sentó en la mesa del fondo, temblando, con la ropa mojada pegada a la piel. Pidió un café solo y se quedó mirando el líquido oscuro. Lorenzo pensaba que era una traidora. Los rusos la querían muerta. Vargo conocía su rostro. Estaba en jaque mate, pero Sofía Rossi tenía una ventaja. Nadie sabía que existía. No realmente. Para Lorenzo era una variable confusa. Para los rusos era un cabo suelto, pero para ella misma era la hija del príncipe de las olivas. Necesitaba descubrir quién había colocado esa pistola, quién estaba orquestando esta guerra entre los Moret y el fantasma de los rusos. Metió la mano en el sujetador y sacó una pequeña memoria USB resistente al agua. La había robado de la oficina de Vargo durante el caos del tiroteo. Mientras todos disparaban, Sofía había estado copiando datos. Sacó un smartphone roto del bolsillo, un teléfono desechable que guardaba para emergencias, y conectó la memoria. Se desplazó por los archivos cifrados, hojas de cálculo, pagos, manifiestos de envío, y entonces lo vio. Una orden de transferencia, Proyecto Lázaro, entrega de suministros. Destinatario, Mateo Jordano. Sofía dejó de respirar. Mateo, Mateo, la mano derecha de Lorenzo, el bruto de la cicatriz. Mateo estaba en la nómina de Vargo. Mateo había colocado el arma. Mateo había preparado la emboscada. Lorenzo no estaba siendo traicionado por los fantasmas de Rossi. Estaba siendo traicionado por el hombre que estaba a su lado. Sofía comprobó la fecha del archivo. Había una reunión programada para esa noche, a medianoche, en Lveta, el restaurante donde todo había comenzado. Mateo iba a entregar a Lorenzo a los rusos esa noche. La emboscada en el almacén solo era un espectáculo para separar a Lorenzo de sus hombres leales, para volverlo paranoico y aislarlo, y a ella la acababan de echar del coche. Lorenzo estaba solo con Mateo. Sofía miró el reloj de la pared. Eran las 11:15 p.m. Tenía 45 minutos para volver a Tebeca. No tenía coche ni refuerzos y solo 6 balas en el cargador. Corrió hacia el aparcamiento. Un camionero se estaba subiendo a su camión. «Oiga», gritó, agitando un billete de $100 que había escondido en su zapato. «Necesito que me lleve a la ciudad rápidamente». El camionero miró a la mujer mojada y desesperada con ojos feroces. «Suba, señora». El trayecto duró 30 minutos. Sofía pasó cada segundo limpiando su arma y rezando a santos en los que no había creído durante años. El camión la dejó a 2 manzanas de Levetta. Las calles estaban tranquilas. Se suponía que el restaurante estaba cerrado, pero las luces estaban tenues en el interior. Sofía se arrastró hasta el callejón trasero, el mismo donde Lorenzo la había enfrentado por primera vez. Miró a través de la ventana sucia. El comedor principal estaba preparado para una cena privada, pero no había comida. Lorenzo estaba atado a una silla en el centro de la sala. Tenía la cara ensangrentada. Lo habían golpeado. De pie junto a él estaba Mateo, con un bate de béisbol en la mano. Y sentado en la mesa 4, la mesa de Lorenzo, había un hombre que Sofía reconoció de sus pesadillas. Víctor Russo, el hombre que apretó el gatillo contra su padre. «Estás perdiendo tu toque, Lorenzo». Russo se rió mientras cortaba un trozo de carne. «Has dejado que una chica te distraiga».
Has bajado la guardia. Ella no tiene nada que ver con esto. Lorenzo escupió, con sangre goteando de su labio. Se ha ido. ¿Ah, sí? Mateo se burló. O tal vez ha estado trabajando para mí todo este tiempo. Tal vez fue ella quien te llevó al almacén. ¿No pronuncies su nombre? Lorenzo gruñó. Incluso ahora, atado y golpeado, la defendía. Sofía sintió una punzada en el pecho. No se había vuelto totalmente en su contra. Estaba confundido, herido, pero aún así la protegía. No importa, dijo Russo, limpiándose la boca. Firma los papeles de la transferencia del muelle Lorenzo, y lo haré rápido. Si te niegas, dejaré que Mateo practique su swing. Lorenzo levantó la vista, con los ojos desafiantes. Vete al infierno. Mateo levantó el bate. Sofía sabía que no podía con todos ellos. Había 4 guardias junto a la puerta, además de Mateo y Russo. 6 hombres, 6 balas. Necesitaba una distracción. Necesitaba un milagro. Miró alrededor de la cocina. La tubería de gas y las estufas eran de uso industrial. Si cortaba la tubería y provocaba una chispa, sería un suicidio, pero era la única forma de salvarlo. Sofía abrió la puerta trasera de una patada. Esta vez no entró sigilosamente. Entró haciendo ruido. ¡Eh! Gritó. Todas las cabezas de la sala se giraron. Mateo bajó el bate. Russo entrecerró los ojos. ¿Quién demonios es esta? Soy la camarera, dijo Sofía entrando en el comedor. Mantuvo la pistola a la altura de la cintura para no parecer amenazante. ¡Sofía, corre!, gritó Lorenzo tirando de las cuerdas. He intentado correr, dijo ella, con la voz temblorosa por la adrenalina. No me gustó. ¡Mátala!, ordenó Russo con indiferencia. 2 guardias levantaron sus armas. Esperen, gritó Sofía. Tengo la memoria USB, la clave de cifrado de las cuentas offshore de Lorenzo. Quieren el dinero, ¿verdad? Está todo aquí. Levantó la memoria USB. Russo levantó una mano. No disparen. Miró la memoria USB con avidez. Tráela aquí. Sofía avanzó lentamente. Pasó por la cocina, la atravesó. Mientras lo hacía, pateó sutilmente la válvula de la cocina de gas que había aflojado antes. El silbido del gas comenzó a llenar la cocina, silencioso y mortal detrás de ella. Caminó hasta la mesa 4. Estaba a 1,5 metros de Lorenzo. Lo siento, jefe, le susurró. Sofía, ¿qué estás haciendo?, suplicó Lorenzo. Miró a Mateo. Cerdo traidor. Miró a Russo. ¿Y tú, asesino? Dame el disco duro, exigió Russo, poniéndose de pie. Atrapa, dijo Sofía. Lanzó el disco al aire mientras todos los ojos seguían el pequeño objeto plateado que volaba hacia el techo. Sofía se arrodilló. No disparó a Russo. No disparó a Mateo. Disparó un solo tiro hacia la cocina, apuntando a ciegas al salpicadero metálico donde saltarían las chispas. ¡Boom! La cocina explotó. Una bola de fuego brotó de la parte trasera, arrancando las puertas de sus bisagras y enviando una ola de calor y escombros al comedor. La onda expansiva derribó a todos. Las ventanas de la veta se hicieron añicos hacia la calle. El sistema de rociadores se activó, lanzando agua sobre el caos en llamas. Sofía, que había anticipado la explosión, ya se le estaba moviendo. Se arrastró sobre los cristales rotos hasta Lorenzo. Sofía, tosió él, con un zumbido en los oídos. Ella sacó un cuchillo de su bota y cortó las cuerdas que lo ataban. ¿Puedes moverte? Sí, gimió él, levantándose tambaleante. Entonces lucha. Mateo se ponía en pie tambaleándose, con la cara quemada, furioso. Rugió como una bestia y se abalanzó sobre ellos. Lorenzo se enfrentó a él a mitad de camino. No tenía armas, pero tenía rabia. Detuvo la embestida de Mateo, clavándole el hombro en el estómago del traidor. Se estrellaron contra una mesa, rodando entre cristales y agua. Russo se arrastraba hacia su pistola. Sofía le pisó la mano. Crujido. Russo gritó, la miró, con terror en los ojos. Tú, jadeó, te pareces a él. Bien, dijo Sofía. Levantó su arma. No, gritó Lorenzo, dejando el cuerpo inconsciente de Mateo. Sofía, no lo hagas. Lo necesitamos vivo. Necesitamos los códigos.
Sofía dudó. Su dedo estaba en el gatillo. El hombre que mató a su padre estaba allí mismo. La justicia estaba a 1 milímetro de distancia. Las sirenas sonaban en la distancia. La policía estaba llegando. Sofía. Lorenzo la agarró del brazo. Tenemos que irnos. Si lo matas, la guerra nunca terminará. Lo llevamos con nosotros, lo hacemos confesar. Ganamos de la manera correcta. Ella miró a Lorenzo. Tenía la cara magullada, el traje arruinado, pero la miraba con una intensidad desesperada. No le estaba dando una orden como jefe, se lo estaba pidiendo como compañero. Ella bajó el arma. «Agarra a ese hombre», dijo. Lorenzo levantó a Russo, que gemía, agarrándolo por el cuello. Sofía cubrió la salida. Salieron tambaleando al aire fresco de la noche, dejando atrás las ruinas en llamas de Leveta. Llegaron al callejón justo cuando el primer coche patrulla frenaba en seco frente al local. Se desplomaron contra la pared de ladrillo del edificio adyacente, ocultos en las sombras. Ambos jadeaban en busca de aire, empapados, sangrando, pero vivos. Lorenzo la miró, se rió, un sonido entrecortado y sin aliento. «Has volado mi restaurante», dijo él. «El oabuca estaba seco de todos modos», respondió ella, con una leve sonrisa en los labios. Lorenzo extendió la mano y le acarició la cara. Esta vez no hubo ninguna llamada telefónica que los interrumpiera. La besó. Sabía a humo, sangre y lluvia, pero era lo más real que ambos habían sentido jamás. «No hemos terminado», susurró Lorenzo contra sus labios. «Las otras familias vendrán a por nosotros». «Que vengan», dijo Sofía, agarrándole por la solapa. «Ahora hablo su idioma». El refugio era una planta cárnica abandonada en Nueva Jersey, una fría tumba de acero que olía a óxido. Víctor Russo estaba sentado, atado con bridas a una silla en el centro del suelo, sangrando por una nariz rota, pero aún con una sonrisa burlona. Lorenzo caminaba de un lado a otro delante de él, mientras Sofía se apoyaba en una cinta transportadora. La Glock 19 descansaba cómodamente en su mano. «Se acabó, Víctor», dijo Lorenzo con voz resonante. «Mateo ha desaparecido. Mi restaurante ha desaparecido. Pero tú estás aquí. No puedes matarme», espetó Russo. «Estoy al frente de una familia. Si me matas sin el voto de la comisión, las otras 3 familias te darán casa. Iniciarás una guerra que no puedes ganar». Lorenzo se detuvo. Sabía que Russo tenía razón. Las antiguas leyes protegían a los capos. «No necesito matarte», dijo Lorenzo con calma. «Solo necesito la verdad. Admite que incriminaste a la familia Rossi». Russo se rió, un sonido húmedo y gutural. «Prefiero morir». Sofía se apartó de la pared. Caminó lentamente hacia él. No parecía enfadada, parecía anciana. Se detuvo a pocos centímetros de su cara. «Larbulia Livi», susurró. «¿Recuerdas los olivos?» Russo parpadeó, desconcertado por el dialecto. «Lo recuerdo», continuó Sofía. «Tenía 10 años. Viniste a la casa de mi padre en Palmo. Me diste una moneda de oro. Luego le disparaste por la espalda en el olivar». Russo la miró fijamente, palideciendo. La camarera no era solo una doble, era un fantasma. «Sofía», susurró. «Fueron negocios. Siempre son negocios», asintió ella. Sacó un teléfono desechable. «No voy a matarte, Víctor. Sería demasiado fácil». Marcó un número y lo puso en altavoz. «Pronto». Una voz con un fuerte acento respondió. Era don Jamino, el jefe de la Comisión Siciliana, la máxima autoridad en su mundo. «Don Jamino», dijo Sofía, con la mirada fija en Russo. «Esta es Sofía Rossi, hija de Jaco». Se hizo el silencio en la línea. Luego, grave y en voz baja. «Creíamos que estabas muerta, niña». «Lo estaba», dijo Sofía, hasta que Víctor Russo intentó terminar el trabajo esta noche. «Lo tengo aquí. Mató a un sirviente sin autorización hace 20 años. Y esta noche ha utilizado explosivos en un establecimiento civil». Russo luchó contra sus ataduras. «Cuelga, cuelga el teléfono». En su mundo, ser condenado por Sicilia era peor que la muerte. Era Erasia. «Pásale el teléfono a Víctor», ordenó el alba.
Sofía acercó el teléfono a la oreja de Russo. Víctor, dijo la vieja voz entrecortada, has traído la vergüenza a las familias. Estás solo. Haz lo que es honorable. La línea se cortó. Russo se desplomó, derrotado. No le daba miedo morir. Le daba miedo que le despojaran de su nombre. ¿Qué quieres?, susurró Russo. Que te retires, dijo Sofía con frialdad. Florid, no vuelvas a poner un pie en Nueva York. Si lo haces, la Orden de Sicilia seguirá en pie. Russo asintió lentamente. Había sido derrotado, no por los puños, sino por su linaje. 3 días después, la reunión tuvo lugar en el Café Rayo, en Greenwich Village. Los jefes de las 3 familias restantes, Gambino, Genovese y Luke, se sentaron a una mesa de mármol, escépticos y tensos. Lorenzo entró, magullado pero con un traje nuevo. Se colocó a la cabecera de la mesa. Russo se ha ido, anunció Lorenzo. He absorbido sus operaciones. Esto es agresivo, Lorenzo, dijo Frank, el jefe de los Genovesi, con cansancio. ¿Quién te ayudó a orquestar este golpe? Hemos oído que Silvio está en el hospital. Lorenzo sonrió. Caballeros, ¿puedo presentarles a mi socia? Sofía entró. Llevaba un traje blanco a medida que parecía brillar en la penumbra. No llevaba joyas, excepto un único anillo de oro macizo, el anillo de su padre. Esta es Sofía Rossi, dijo Lorenzo. El nombre resonó en la mesa como un martillo. Sofía se dirigió a la silla vacía junto a Lorenzo. Senori, se dirigió a ellos con voz autoritaria. Mi padre respetaba esta mesa. Yo pretendo hacer lo mismo, pero sepan esto. Las familias Moretti y Rossi ahora son una sola. Miró a cada uno de ellos. No se inmutó. Russo nos subestimó porque vio a una camarera y pensó que era una sirvienta. No cometan el mismo error. Frank miró a Lorenzo, luego a Sofía. Vio cómo se mantenían juntos, un frente unido, una dinastía. Frank asintió lentamente y levantó su taza de café expreso. Alaf familiar. 6 meses después, el nuevo restaurante se llamaba Le Edita, el legado. Era más grandioso que el antiguo local. La noche de la inauguración, la sala estaba llena de políticos y personas influyentes. Sofía se paró en el balcón, observando el piso. Vio a una joven camarera dejar caer un tenedor, terriblemente nerviosa. Sofía bajó las escaleras, abriéndose paso entre la multitud. Lo siento mucho, señorita Rossi, balbuceó la chica. Por favor, no me despida. Sofía recogió el tenedor y sonrió. Una sonrisa cálida y sincera. Respira, le dijo. Yo solía trabajar en esta estación. La mesa 4 es una pesadilla, ¿verdad? La chica parpadeó. ¿De verdad? Sí, y se me cayó mucho más que un tenedor. Sofía le apretó el hombro. Camina como si fueras la dueña del lugar y con el tiempo lo serás. Sofía se dio la vuelta para marcharse y encontró a Lorenzo esperando junto a la barra con 2 vasos de bo. «Eres blanda», bromeó él entregándole un vaso. «Soy eficiente», le corrigió ella. «El miedo hace que la gente sea torpe. El respeto la hace leal». Lorenzo contempló el imperio que habían construido. Luego la miró a ella. «¿Lo echas de menos? ¿Ser invisible? ¿La vida sencilla?» Sofía miró hacia la puerta principal. Pensó en el miedo, en esconderse, en la soledad de ser Sophie Miller. Luego miró a Lorenzo, el lobo que le había dado un trono. «No», dijo. Se inclinó y le susurró al oído en dialecto siciliano por última vez. En su mente, «Estoy en casa, Enzo. Por fin, estoy en casa». Lorenzo sonrió, la rara y genuina sonrisa que solo ella había visto. Él le tomó la mano y juntos se volvieron hacia la sala. El rey y la reina de Nueva York, y que Dios ayudara a cualquiera que se olvidara de traerles el pan. Así, desde camarera limpiando mesas hasta reina del hampa neoyorquina, Sofía Rossi demostró que nunca se debe juzgar un libro por su portada ni a una mujer por su delantal. No solo sobrevivió a la piscina de tiburones, se convirtió en tiburón. Te hace preguntarte cuántas personas nos cruzamos cada día por la calle que esconden un poder secreto a la espera del momento adecuado para revelarlo. Si te ha gustado esta historia de venganza, romance y justicia mafiosa, dale al botón de me gusta.
Es de gran ayuda para el canal. No olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte la próxima historia dramática. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Habrías salvado a Lorenzo o lo habrías dejado a merced de los lobos?